Ya hoy sí tengo audio. Ahora sí. Sí. Ok, damos inicio. Saludos cordiales, estimadas autoridades y estudiantes y docentes de la Universidad Ibero de Colombia y Universidad Evangélica de El Salvador. Les damos la bienvenida en este webinar, Proceso ETL de la Inteligencia de Negocios para las Soluciones IoT. La educación es nuestro pasaporte hacia el futuro. El mañana pertenece a las personas que se preparan para hoy. A continuación, las palabras de bienvenida de la maestra e ingeniero Wendy Martínez. Bienvenidos a todos a este interesante webinar sobre el proceso ETL de la inteligencia de negocios para soluciones IoT, quien será impartido por especialistas de la Universidad Ibero de Colombia, y estamos emocionados de darles la bienvenida a este evento en el que exploraremos un tema de creciente relevancia en el mundo empresarial y tecnológico: la combinación de la inteligencia de negocios con las soluciones IoT en campo en constante evolución que están transformando la manera en que las empresas gestionan y analizan sus datos. Durante este webinar tendrán la oportunidad de conocer el interesante mundo del proceso ETL, un componente crucial en la creación de inteligencia de negocios a partir de los datos generados por dispositivos IoT, y nuestros expertos pues compartirán sus conocimientos valiosos y las mejores prácticas en este ámbito. A lo largo del evento fomentamos la participación activa de todos ustedes y podrán realizar las consultas que deseen al finalizar el webinar, fomentando así la interacción entre los asistentes y nuestros ponentes, y puedan obtener el máximo provecho de esta experiencia de aprendizaje. Agradecemos su presencia y su interés en este tema. Esperamos que este webinar les brinde información valiosa y perspectivas nuevas a aplicar en sus propios proyectos y desafíos relacionados con la inteligencia de negocios y con las soluciones IoT. Sin más palabras, empecemos a conocer sobre el proceso ETL de la inteligencia de negocios para soluciones IoT. Muchas gracias. Sin innovación no se podría progresar en educación. A continuación, daremos lectura a la hoja de vida de nuestros ponentes. Ingeniero Yacid Díaz Gutiérrez, ingeniero en sistemas con énfasis en software, especialista en pedagogía y docencia universitaria, magíster en dirección estratégica y tecnologías de la información, doctorado en informática de la Universidad de Oviedo, par académico del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, docente investigador de ciencias en la computación, consultor de diseño curricular para pregrado y posgrado. 20 años de experiencia en la educación superior desde la docencia, la investigación, el desarrollo de procesos, registros calificados y acreditación de calidad. Ingeniera Diana Carolina Cardia Herrera, ingeniero en sistemas, especialista en telecomunicaciones de la Universidad Piloto de Colombia, magíster en educación y corporación universitaria iberoamericana, con conocimientos en aplicación de metodologías técnicas propias de los procesos investigativos, identificación de problemas y desarrollo de estrategias de solución, aseguramiento en los procesos de calidad de software, análisis y estudio de requerimientos, con experiencia en docencia virtual e investigativa, diseñadora institucional de cursos virtuales, diseño y proyectos educativos e innovadores, con el uso de las TIC, aseguramiento de la calidad del software y ciclo de vida del mismo diseño, estrategias tecnológicas, participación en los procesos de certificación y autoevaluación de los programas de formación media profesional, pregrado y posgrado. Actualmente docente, pregrado y posgrado virtual e investigación. A continuación, les dejo el webinar Procesos ETL de Inteligencia de Negocios para la Solución IoT. Les cedo los micrófonos. Un cordial Muchas saludo gracias. para todos. ¿Me confirman si me escuchan correctamente? Sí, Sí, Listo. perfectamente. Bueno, como se mencionaba anteriormente, pues nosotros estamos en representación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Buscamos básicamente con este webinar poder socializar parte de los ejercicios investigativos que hemos venido desarrollando con base en un proyecto de investigación que venimos adelantando durante el año 2023 en compañía de la ingeniera Diana Carolina Candia. Es un proyecto de investigación centrado básicamente en todo lo que tiene que ver con modelos de seguridad para el Internet de las Cosas, con una, digamos, con un aspecto innovador relacionado con
la parte de las cadenas de bloques o el blockchain. Partiendo de lo anterior, este ejercicio pues, nos ha permitido hacer un recorrido fundamental en todo lo que tiene que ver con la inteligencia de negocios, los procesos de extracción, transformación y cargue, y esa articulación que existe específicamente entre la importancia del dato, las soluciones IoT y elementos de seguridad. Por eso alrededor, o más bien dentro del desarrollo de este webinar, ustedes van a encontrar un recorrido desde lo histórico, pasando por las características generales de lo que son las industrias inteligentes, centrándonos un poco en lo que tiene que ver con la importancia del dato en sí para las organizaciones actuales, la relevancia que tiene el proceso de ETL dentro de este proceso de manipulación, transformación, eh, digamos que todo lo procedimental que tiene que ver con los datos y la información, y luego entraremos a analizar algunos aspectos ya específicos de lo que son las soluciones IoT. Eh, no sé quién nos colabora con el cambio de los slides, de las diapositivas. Siguiente, por favor. Dentro de los orígenes de la industria inteligente, pues básicamente es necesario hacer un análisis cronológico de lo que ha sido la historia de la humanidad en cuatro aspectos fundamentales que han cambiado de manera relevante: los sistemas productivos, la gestión organizacional y todo lo que tiene que ver en realidad con el sector productivo y el sector empresarial. Hablamos de cuatro épocas específicas: una primera época entre 1760 y 1870, una segunda época entre 1870 y 1970, una tercera entre 1970 y el 2011, y una cuarta específicamente que está centrada en todo lo que tiene que ver con el año 2011 hasta la actualidad. Siguiente, por favor. Estos cuatro hitos históricos, pues básicamente se resumen en lo que conocemos ya de manera reiterada en lo que son las cuatro revoluciones industriales: una primera revolución industrial que fue denominada como la era de la mecanización, una segunda revolución industrial denominada como la era de la electricidad, una tercera revolución industrial denominada como la era de la informática y una cuarta revolución industrial denominada como la era de la digitalización. Cada uno de estos sucesos, estos hitos históricos en la humanidad, pues han generado una serie de transformaciones que evidentemente han mejorado sustancialmente la manera como las empresas, las organizaciones generan y digamos que personalizan sus procesos de producción. En la primera, pues con la aparición de la máquina de vapor, se logró generar procesos de mecanización que anteriormente se hacían de manera manual con el apoyo de la energía hidráulica. En la segunda revolución industrial, con la aparición de la electricidad, pudimos estructurar esquemas relacionados con producción en masa, todo lo que tiene que ver con producción en cadena, es decir, lo que incluso hoy en día se utiliza bastante en las ensambladoras de vehículos, y es esas cadenas de producción que parten de iniciar un proceso de confección de un vehículo a partir de un chasis, y que a medida que va avanzando, pues se le van generando algunas partes. Hoy en día, obviamente, ya se tienen algunos elementos mucho más automatizados, pero en esencia se mantiene este tema de producción en cadena. La informática, que básicamente generó realmente la ruptura y lo que ha derivado de hoy en día con las transformaciones industriales, digitales, tecnológicas, con la aparición de la computación, con todo lo que tiene que ver con las tecnologías de la información y la comunicación, y en parte lo que generó elementos para poder hablar hoy en día de automatización. Y la era de la digitalización, que es en la que estamos, de una u otra manera también estamos generando un proceso ya de transición hacia tal vez una quinta revolución industrial, pero esta era de la digitalización básicamente nos permite a nosotros conocer una serie de tecnologías que han mejorado también sustancialmente, no solo las actividades relacionadas con el aspecto laboral, profesional, industrial, sino también las relacionadas con todo lo que tiene que ver con la diversión y el entretenimiento. Siguiente, por favor. Digamos que esta era de la digitalización básicamente pues deriva en una serie de elementos específicos que han generado un nuevo concepto, una nueva denominación y tal vez una nueva delimitación de lo que son las organizaciones, y es el concepto de industria inteligente, también conocida como industria 4.0. Estas industrias inteligentes pues se apoyan específicamente en unos fundamentos y en unos pilares. Los fundamentos, allí digamos en esta diapositiva hay que dar como si fuese el cambio del slide para que vayan apareciendo cada uno de los fundamentos, por favor. El primer fundamento específico del cual tenemos que hablar de la industria inteligente, vuelvo y repito, esta industria inteligente, esta industria 4.0 es la industria que
tenemos hoy en día y que de una u otra manera pues ha generado procesos de actualización tecnológica que nos permiten que estas industrias pues sean mucho más competitivas. No todas las empresas que tenemos hoy en día, por el solo hecho de tener temas tecnológicos, son industrias inteligentes. Hay unos aspectos relevantes que se deben analizar y uno de los primeros es que estas industrias cumplan con un fundamento que es el fundamento de la industria instantánea. Es decir, tener la capacidad de realizar un seguimiento y un análisis de datos en tiempo real, que de una u otra manera pues pueda redundar específicamente en una toma de decisiones mucho más asertiva y mucho más precisa. Siguiente. El segundo fundamento específicamente es que sea una industria virtualizada y esta industria virtualizada se hace evidente cuando la organización o la empresa específicamente tiene la capacidad de generar una monitorización remota de los procesos de producción a través de tecnologías, a través de aplicaciones de dispositivos móviles, a través de sensores que están reportando constantemente la esencia del proceso productivo. Y de una u otra manera, pues esta virtualización y el tener ese control remoto, esa monitorización remota, pues permite disminuir el número de fallos que pueda llegar a presentar el sistema de producción, que hace que este sistema de producción pues sea muchísimo más eficiente y mucho más competitivo en términos laborales. El otro es una industria descentralizada. Aquí hablamos de sistemas ciberfísicos. Hace unos años, cuando se mencionaba el tema de ciberfísicos, pues inmediatamente nos remitíamos al cine a muchas películas, pero hoy en día, pues sabemos que básicamente, y como lo mencionamos ahí dentro de la definición, son equipos físicos, es decir, podríamos hablar de hardware, que de una u otra manera está monitorizado por algoritmos. Aquí cobra un papel fundamental lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, porque de una u otra manera estos sistemas ciberfísicos tienen la capacidad de tomar decisiones soportadas en un análisis de datos, es decir, lo que se conoce como toma de decisiones informadas. Y por último, tenemos el fundamento de la industria modularizada. Esta industria modularizada básicamente lo que busca es, en esencia, dos aspectos fundamentales. Por una parte, tener dividido el sistema de producción en diferentes módulos, en módulos que generen una serie de actividades, de labores, que generen algunos productos parciales. Y por otra, tener la posibilidad que de una u otra manera nosotros podamos hacer un seguimiento y un control de los insumos y de los consumos que hace cada uno de estos módulos. De esta manera podemos, en términos generales, tener la posibilidad de controlar y de una u otra manera también de optimizar todo lo que tiene que ver con la producción, ahorro energético y ahorro de insumos. Siguiente, por favor. Dentro de los pilares de la industria 4.0, pues básicamente podemos relacionar en primera instancia tal vez el más conocido y el más relevante, que es el Big Data, acompañado de la analítica de datos. Cuando hablamos de Big Data, pues todos sabemos que estamos hablando de la gestión, del control, en términos generales del tratamiento de grandes volúmenes de datos. Y estos grandes volúmenes de datos, pues en esencia son producidos inicialmente o partieron a ser producidos a través de la tercera revolución industrial con la aparición de la informática, pero digamos que su boom específicamente se dio alrededor del año 2011 con la aparición de todas estas tecnologías específicas que empezaron a generar grandes cantidades de datos. Entonces, básicamente, cuando hablamos de Big Data, es esa posibilidad de recibirlos, de procesarlos, de transformarlos, de almacenar esas grandes cantidades de datos. Y pues, el acompañamiento ideal de este proceso de Big Data, pues es la analítica de datos, ¿no? Es decir, tener la posibilidad de saber qué queremos hacer con estos datos sobre tres escenarios fundamentales. Por una parte, el escenario de una analítica descriptiva, donde básicamente a través de los datos podemos hacer un diagnóstico real de la organización o de la situación con la cual estamos trabajando. Por otra parte, otro escenario que es la analítica predictiva, en la cual ya empieza a jugar un papel importante la inteligencia artificial y con la cual nosotros podemos generar algunas apreciaciones de qué puede llegar a suceder con la información, con los procesos basados en esta información, en el corto, en el mediano, en el largo plazo. Y la analítica prescriptiva, que de esas predicciones en las cuales se pueden identificar problemáticas, en esta analítica prescriptiva lo que podemos generar a través de la inteligencia artificial es incluso toma de decisiones y soluciones sobre esos posibles escenarios problemáticos que se pueden llegar a presentar. El segundo pilar es la robótica, una robótica que ha evolucionado bastante y que inicialmente nosotros la conocíamos como esas figuras metalizadas de la silueta humana, pero que hoy en día y a través de los sistemas de producción y tal como se ve en esta imagen, pues son elementos específicos tecnológicos que permitan desarrollar actividades físicas
controladas por inteligencia artificial. Es decir, aquí vemos en esencia a lo que se refiere con sistemas ciberfísicos, ¿no? Son aquellos robots, y me perdonan que coloque el término entre comillas inteligentes, para diferenciarlos realmente de la inteligencia humana, pero que apoyados con la IA han generado un concepto específico que es el aprendizaje de máquinas o el machine learning. Es decir, la posibilidad de que la misma máquina, el mismo dispositivo, genere actividades y a través de las experiencias y de los errores aprenda para mejorar su proceso. El tercer pilar, que aparece aquí dentro de los pilares de la industria 4.0, siguiente por favor, es la computación en la nube. La computación en la nube, digamos que se ha venido dando un poco ajena y preliminarmente a lo que fue la aparición de las industrias inteligentes, pero que de una u otra manera ha cobrado vital relevancia en cuanto a las capacidades, características de la infraestructura física de una organización. Anteriormente, para yo tener una empresa soportada en software, infraestructura, en plataformas, requería tener servidores, data center, requería tener un compendio de elementos tecnológicos fuertes de manera física en las instalaciones de la organización. Hoy en día, con la computación en la nube, tenemos la posibilidad de, si se puede utilizar el término, tercerizar estos servicios, es decir, contratar por demanda cada uno de estos servicios a través de proveedores específicos. Hablamos, por ejemplo, de Amazon, de otros proveedores que de una u otra manera ofrecen elementos. Desde este contexto yo puedo trabajar específicamente desde un solo equipo de cómputo y puedo tener a mi servicio software, infraestructura, es decir, servidores, plataformas específicas, lenguajes de programación, sistemas de bases de datos, a través de estos tres modelos de computación en la nube que aparecen ahí, ¿no? SaaS, que es software como servicio, y AAS, que es infraestructura como servicio, y PaaS, que es plataformas o platform as a service. El cuarto pilar fundamental, pues, está centrado en la realidad aumentada y realidad virtual, que de una u otra manera, pues, ha sido considerado como más cercano a lo que tiene que ver con el entretenimiento, pero en realidad pues está generando una posibilidad de generar procesos de simulación y capacitación al talento humano de la organización antes de que se pueda validar la posibilidad de cometer errores ya en términos de producción. Realidad aumentada, que digamos que la referencia más importante o tal vez más coloquial y más clara que nosotros podemos identificar son las referencias que hacen en el cine, films como Iron Man, donde sobre un espacio físico se generan unos elementos virtuales con los cuales se interactúa. Se puede cometer errores, se puede cometer fallos, pero de una u otra manera no afectan directamente el sistema de producción porque no está en producción todavía. Cuando ya el empleado, el colaborador se capacita, pues ya sí pasa al sistema de producción para tener interacción directa y evitar y reducir al máximo el tema de los fallos. Siguiente, por favor. Otro de los pilares fundamentales hoy en día, pues, es el tema de la fabricación aditiva o impresión 3D, como se conoce. Aquí, básicamente, ya no solamente se utiliza específicamente para producir materiales para comercializar, sino que hoy en día los mismos sistemas ciberfísicos traen modelos digitales en los cuales si alguna de las facciones, alguno de los elementos, de los componentes de esta robótica tiene algún problema, tiene algún daño, no necesitamos generar procesos de importación, hacer las solicitudes al proveedor, sino que de acuerdo al material que se haya designado y del modelo digital que traen esos sistemas ciberfísicos, a través de las impresiones 3D, pues podemos generar esas partes, digamos así, que permiten complementar y reparar pues las máquinas de una manera mucho más rápida. Y finalmente, como un sexto pilar, pues está todo lo que tiene que ver con el Internet de las cosas. Y cuando hablamos del Internet de las cosas, las personas del común tienden a pensar que es básicamente lo que tiene que ver con la automatización de los hogares, específicamente, tener un refrigerador IoT, o tener un smartphone, o tener un Smart TV. Y básicamente, en esencia, pues podríamos decir que ese es el origen del Internet de las cosas, que era algo que se denominaba en su momento la domótica. Hoy en día el Internet de las cosas migra específicamente a las organizaciones para ofrecer una serie de servicios específicos de monitorización a través de redes de sensores que están reportando constantemente diferentes elementos, pasos de productos, intensidades de luz, intensidades de calor, velocidad con la cual se está produciendo un producto, digamos, cumplimiento de los récords o los scores a través de un sistema de producción, diferentes elementos que de una u otra manera son los principales proveedores de datos. Es decir, hoy en día casi que el Internet de las cosas es
uno de los principales proveedores de esos grandes volúmenes de datos. Siguiente, por favor. Partiendo de lo anterior, pues es fundamental que en todo este contexto que nosotros tenemos y que hemos analizado, podamos identificar en realidad cuáles son los objetivos de la industria inteligente. Y básicamente, lo primero, pues obviamente es organizar los medios de producción, tener un control exacto, específico, facilitar la creación de un gran número de fábricas inteligentes, industrias inteligentes o smart factory, la optimización de recursos en términos de personal, de tiempo, recursos económicos, producción de acuerdo con necesidades específicas frente a la demanda y también la capacidad productiva que tienen cada una de las máquinas o los dispositivos, y un sistema de producción inteligente, es decir, todo lo que tiene que ver con esa amalgama y fusión de tecnologías físicas y digitales en todas y cada una de las etapas de desarrollo de un producto en particular. En términos generales, el objetivo primordial de la industria inteligente es la eficiencia y el aumento de la productividad. Siguiente, por favor. ¿Qué relación, digamos, que existe entre lo que es el ETL y la industria inteligente? Y básicamente con toda digamos, diversidad de elementos que podemos encontrar, estos elementos tecnológicos que podemos encontrar en estas industrias inteligentes, pues básicamente se reciben datos en diferentes formatos. Datos estructurados, cuando hablamos de datos estructurados, no responde a un parámetro específico de datos, sino al formato que la organización definió para sus datos. Específicamente, allí estamos hablando de datos estructurados. Datos semiestructurados, que son aquellos dispositivos tecnológicos que en parte cumplen con el estándar de los datos que fueron definidos por la organización, pero que otra parte de los datos no cumplen su totalidad. Y los datos no estructurados en realidad vienen en diferentes formatos específicos. Y que de una u otra manera estos datos no estructurados proceden específicamente incluso con elementos que podríamos denominar como caracteres basura, espacios en blanco o datos cerrados específicamente. Siguiente. Partiendo de lo anterior, es fundamental identificar en realidad por qué se requiere que tengamos un dato, digamos, que cumpla con unas características fundamentales, ¿no? Y para esto, pues básicamente es necesario que ese dato que recibimos nosotros de los sensores y de los dispositivos pase inicialmente por un refinamiento específico. Ese refinamiento es poder controlar o casi que volver los datos semiestructurados y los datos no estructurados en estructurados, es decir, convertirlos específicamente a información relevante para la organización de acuerdo a lo que se haya definido con ella. Partiendo de esto, ya contando con información relevante, es fundamental que de una u otra manera nosotros podamos generar procesos de descentralización de esta información, es decir, que la información, salvo aquella que está protegida por algún tipo de ley, que la información esté al alcance de todos, que todos tengamos la posibilidad de acceder a la información y que la organización tenga la posibilidad de garantizar que esa información fluye de manera, digamos, equivalente, rápida y dinámica a través de todo el sistema de producción y el soporte administrativo. De esta manera nosotros podemos tomar la información realmente como base del conocimiento. Es decir, si todos los colaboradores, todas las instancias y todos los elementos de la organización tienen acceso a esta información, pues básicamente el conocimiento empieza a fluir y de una u otra manera facilita lo que se denomina normalmente, lo que se viene denominando desde hace mucho tiempo como la gestión del conocimiento, derivado en algo específico que es la sociedad digital del conocimiento. Siguiente, por favor. Partiendo de lo anterior es donde nosotros podemos identificar la importancia del proceso ETL, ¿no? Todos estos datos que vienen en sus orígenes, en sus características, pues es necesario que pasen por un proceso fundamental, inicialmente de extracción, es decir, poder recibir todos estos datos de cada uno de estos sensores, de estos dispositivos, de estas máquinas, de los robots, eh, tomar esa extracción de datos y generar un proceso de transformación. Ese proceso de transformación es convertir el dato en información, es decir, que esos datos semiestructurados y esos datos no estructurados se les genere un proceso de refinamiento para que realmente cumplan con datos estructurados y se conviertan en información. Y una vez se han convertido en información, pues básicamente se puedan cargar en las diferentes plataformas. Bien. Dentro de este proceso de extracción, pues básicamente cobra vital importancia lo que tiene que ver con, siguiente por favor, lo que tiene que ver con los orígenes de datos. Y cuando hablamos de orígenes de datos, estamos hablando específicamente del ecosistema tecnológico de la organización. No porque una organización tenga la mayor cantidad de tecnologías, ya la hace una industria inteligente. Había una frase que utilizaba un profesor en la universidad y decía
que la determinación del tipo de tecnología debe ir a la par o debe estar totalmente articulada con la necesidad específica de la empresa. Y hacía una metáfora específica y decía que uno no compraba una tractomula, un tractor para ir a recoger a su hijo al kindergarten o al jardín. Y es básicamente que realmente esa adquisición de tecnología sea acorde con las necesidades de la organización. Entonces, ese ecosistema tecnológico es el que realmente provee en sí toda esta cantidad de volúmenes de datos específicos, ¿cierto? Que de una u otra manera, pues nosotros debemos capturar, extraer y poder generar como entrada en las herramientas de inteligencia de negocios que nos permiten desarrollar procesos de extracción de ETL. Siguiente, por favor. En esa segunda fase de este proceso de ETL, que es la fase de transformación, es donde realmente nosotros hacemos el refinamiento de los datos. Como les decía anteriormente, es tener esa posibilidad de tomar esos datos semiestructurados, esos datos no estructurados, y generar un proceso de estructuración de datos. Es decir, formatearlos de acuerdo a las necesidades de la organización. Cuando generamos ya este proceso de transformación, evidentemente ya podemos estar hablando de que hemos convertido el dato en información relevante y que de una u otra manera ya la vamos a poder utilizar para los diferentes fines que tenga definidos la organización. Siguiente, por favor. Allí, en ese momento es cuando nosotros desarrollamos un proceso de cargue. Y el cargue, pues básicamente también responde a lo que tiene que ver con las definiciones que se hayan tenido para la organización en particular. Digamos que el cargue más tradicional que se puede desarrollar es poder generar que toda esa información sea cargada en herramientas de analítica y de visualización. Es decir, analítica para poder generar descripciones, predicciones y prescripciones y visualización para que de una u otra manera podamos contar con información robusta, con información dinámica, con información eficiente para poder apoyar la toma de decisiones en la organización. Bien. Partiendo de lo anterior, ahora sí podríamos estar hablando de lo que significa inteligencia de negocios, porque al inicio cuando nosotros mencionábamos el tema de inteligencia de negocios, muchos podríamos pensar en que es una tecnología, y básicamente no es una tecnología, como lo dice esta definición, se denomina, digamos que aparte del término de inteligencia de negocios, también se le conocen muchos términos, ¿no? Inteligencia empresarial, inteligencia de negocios, inteligencia comercial, o el más conocido, business intelligence. Entonces, esta inteligencia de negocios ya no solamente se puede, digamos, indicar a los profesionales de las tecnologías de la información, sino ya la inteligencia de negocios hace parte de todos los escenarios y de todas las áreas del conocimiento. Administradores, contadores, ingenieros en producción, ingenieros electrónicos, en fin, se apoyan en la inteligencia artificial porque de una u otra manera no hace referencia a una tecnología. En realidad hace referencia a un conjunto de estrategias, porque hablamos específicamente de que debe estar articulado un plan estratégico de la organización, aplicaciones específicamente porque podemos contar con elementos relacionados con software, con aplicaciones de software, datos porque es el insumo primordial, el activo primordial de las organizaciones o de las industrias inteligentes, los productos que se derivan de cada uno de los elementos con los cuales nosotros queremos impactar el mercado productivo y todo lo que tiene que ver con las tecnologías y arquitecturas y técnicas. Básicamente, todos estos elementos, digamos que se asocian en cuanto a unas dinámicas específicas que de una u otra manera, pues lo que nos van a permitir o en esencia lo que nos permiten es poder administrar y crear conocimiento. Eh, este conocimiento que se crea, como lo hemos visto pues a lo largo de esta presentación, se centra específicamente en lo que tiene que ver con el análisis de los datos existentes y ya de una u otra manera proyectar a través, como lo mencionábamos anteriormente, de procesos de analítica de poder identificar si hay una proyección positiva, negativa, con problemas y qué tipo de soluciones podemos entregar, digamos, a estos procesos. Siguiente. Bueno, ahora vamos a continuar dando como una segunda parte a este proceso de investigación y ya acercándonos un poco más a lo que la arquitectura y lo que hemos venido construyendo como producto de este proceso de investigación justamente es llegar a un modelo. Entonces, para ello es importante ir tomando algunos conceptos que se van a ir dando a lo largo de esta segunda parte de la presentación, pero que aunados
a todo el proceso ETL, conjugan digamos que una forma de entender dentro de las soluciones IoT cómo estamos situados dentro de esa línea de trabajo. Entonces, cuando nosotros vemos en esta gráfica la transformación digital a través de la IoT, no solamente hablamos nosotros de los datos, sino ahora también tratamos de entender qué hay detrás de los datos. Hay unos protocolos, hay unas arquitecturas, hay unos modelos, hay unas tecnologías, por supuesto, que infieren dentro de esa comunicación, dentro de esa misma infraestructura y que lo que hacen es que nos eh, comencemos a repensar cuáles van a ser esos modelos, esos justamente procesos de tratamiento de los datos, pero al mismo tiempo cuáles van a ser esos protocolos y cómo se comienzan a comunicar. Entonces, esta gráfica es una gran muestra de cómo se interactúa tanto la industria, todo de manera remota pero interconectada. Y ahí es donde se centra nuestra investigación. Nosotros no solamente vamos a entender cómo se van a proteger los datos y cómo podemos prevenirlos frente a las amenazas y vulnerabilidades cibernéticas, sino tratamos de entender desde sus protocolos cómo podemos, desde el protocolo mismo del componente, empezar esa transformación de la información e interconectarla para llevar un flujo de datos consistente y seguro. Siguiente, por favor. Es allí donde comienzan a aparecer estos conceptos necesarios para llegar a esa parte de la arquitectura y es qué son los componentes claves de una solución IoT. Y acá entonces, en esta segunda parte de la explicación de la investigación, los voy a llevar como a entender las generalidades para luego aterrizar en el modelo. Es súper indispensable saber que los componentes claves de una solución IoT, allí encontramos los actuadores, los sensores, cámaras y todos estos elementos que pueden estar ya y que ya podemos estar interactuando con ellos y cómo esto se forma entonces en un ecosistema. Es lo que nosotros empezamos a construir y a llamar ecosistemas de los componentes IoT y cómo ellos se interconectan y cómo esa interconexión tiene de alguna manera o representa de alguna manera una aplicación en el procesamiento de los datos, cómo se accede a ellos y cómo podemos llegar a garantizarlos. Entonces, dentro de la literatura investigada, por favor, siguiente, nos dimos cuenta de que existen algunos modelos y algunos enfoques a esa arquitectura, pero que no están de cierta manera agrupados, sino que están de manera aisladas. Entonces, dentro de esa primera caracterización, entendiendo ya los componentes, de manera individual y agrupándolos en un ecosistema digital de soluciones IoT, encontramos una caracterización de la arquitectura de soluciones IoT. Y tenemos acá dos palabras que persiguen esta caracterización, que es la escalabilidad y la seguridad. Por supuesto que esto implica generar una estructura, interconexión. Entonces vemos aquí lo que anteriormente se conocía como domótica, vemos la infraestructura, el uso TI de toda esta interconexión de componentes. Entendemos desde el principio que hay una escalabilidad y que esto es lo que da paso a que hayan futuros desarrollos frente a soluciones IoT, pero que dentro de esa caracterización y ese diseño pensado entre la escalabilidad y la seguridad, prima la protección y la integridad no solamente de los datos, sino que la integridad también del sistema como tal. Como ustedes pueden visualizar en pantalla, nosotros transmitimos datos a través de cada uno de los componentes, pero la conexión, el ecosistema que lo conforma es un sistema como tal que necesita también una protección, que es justamente de pronto lo que podemos visualizar ahora en Colombia, que se ha dado hace un par de meses ataques cibernéticos, justamente no porque no esté protegido el sistema, sino porque se ha olvidado la protección en el flujo de datos de los componentes. Y eso es en lo que se centra nuestra investigación, en tratar de entender esos protocolos. Siguiente, por favor. Dentro de esa caracterización de la arquitectura, encontramos algunos modelos de los que les mencionaba hace un momento, que sí hay dentro de la literatura algunos que se mencionan, pero funcionan de manera aislada. Y tenemos entre ellos dos modelos que se centran tanto en las capas como en los eventos, que ya los voy a enfatizar y a explicar un poco. Y si ustedes visualizan dentro de la gráfica izquierda, hay como unas subdivisiones dentro de la percepción. Encontramos un nivel donde están todos los componentes, actuadores, todos estos dispositivos
que nos permiten recopilar y captar información. Ahí en el centro de la red, pues cómo nos conectamos y todas estas tecnologías que ayudan a llevar esa información capturada por estos componentes a una interfaz o aplicación final. Pero si lo vemos, está dividido por niveles. Y lo que nosotros buscamos es tratar de llevar a estas arquitecturas a unos modelos un poco más fáciles de comprender y que no esté tan segmentado o no esté tan dividido, o por lo menos que dentro de la interpretación del modelo de lo que hemos venido investigando pueda ser mucho más fácil para aquellas personas que también estén adentrándose en desarrollos tecnológicos para soluciones IoT. Por favor, la siguiente. Y aquí tenemos entonces uno de los modelos que más se representa dentro de la arquitectura IoT para soluciones IoT, que es el de capas. Entonces aquí tenemos claramente definido una capa que está como fragmentada en estratos funcionales de cada una de esta arquitectura, que tiene una comunicación específica entre ellos. Y la idea fundamental de este modelo, sin entrar, digamos que a más detalles, es que se centra en la escalabilidad, en el mantenimiento justamente de la arquitectura. Entonces vemos el IO Framework, vemos la integración, vemos la infraestructura, vemos en el fondo la seguridad. Y si observamos muy bien, tenemos tres componentes centrales que están resguardados y en los que se está, digamos que alojando el protocolo de seguridad, pero dejamos por fuera un poco el sistema. Sin embargo, este modelo de arquitectura por capas no solamente divide la solución IoT, sino que nos permite identificar en qué momento, en qué parte dentro de esa arquitectura nos encontramos. Pasamos a la siguiente, por favor. Y nos encontramos ahora con el modelo de arquitectura de eventos, que este está muy relacionado a lo que nosotros también estamos haciendo de blockchain, análisis de Big Data, de grandes volúmenes de información, procesamiento de datos ETL, porque esto está relacionado directamente a las acciones desencadenadas en tiempo real por eventos específicos. Entonces tenemos dentro de la gráfica, identificamos dispositivos, puertas de enlace, los eventos propiamente dentro de la programación, procesos de sistemas expertos, ya hablamos de inteligencia artificial, procesamiento de grandes volúmenes de datos justamente por el entrenamiento de esos sistemas expertos y el análisis final de los datos, que es lo que al inicio de esta charla pues conversábamos, que nos lleva a la inteligencia del negocio. Entonces, el poder entender cómo es la respuesta en tiempo real dentro de estos dos modelos es lo que permite que vayamos haciéndonos una idea de cómo funcionan estos modelos de arquitectura para soluciones IoT. Pasamos a la siguiente. Y tenemos un modelo del que casi no se habla, pero que está dentro de la literatura y que es, digamos que pensado más para el usuario final, y es el modelo de arquitectura de funciones sin servidor, que son ya el resultado final, ya son las aplicaciones que nosotros usamos para controlar las cámaras de nuestro hogar, para controlar los dispositivos en nuestra casa, neveras y demás. Entonces no necesitan un servidor, una infraestructura muy grande, pero sí permiten que nosotros empleemos esa conectividad y optimicemos los recursos desde la ejecución de sus funciones y que nos lleve a evaluar de manera individual los eventos, es decir, las acciones puntuales dentro de cada uno de estos componentes dentro del ecosistema. Siguiente, por favor. Liz, después de haber hablado un poco de la caracterización, de la arquitectura, de las soluciones IoT, ahora quiero retroceder un poco y llevarlos a la arquitectura IoT propiamente desde la esencia. Y vemos que tenemos representadas cuatro capas, una capa de percepción, una capa de red y una capa de nivel medio y una capa de aplicación. Todas estas, cuando nosotros ya empezamos a entender los componentes, empezamos a evaluar cómo está el ecosistema conformado por cada uno de estos componentes, cada capa me ubica dentro de un escenario en el que yo puedo empezar como investigador a, a trabajar en piezas fundamentales dentro de esa investigación. Entonces, encuentro que en la capa de percepción voy a encontrar todos los datos o elementos físicos, como ya lo mencionaba, sensores, compuertas, etiquetas,
y que aquí también comienzo a identificar que pueden presentarse en amenazas como pueden ser clonación de etiquetas en los dispositivos, autenticación, spoofing, suplantación de identidad dentro de la ingeniería social. Y pues todos esos elementos permiten dentro de la capa de percepción que yo tenga un primer filtro de seguridad frente al protocolo y frente al ecosistema. Luego paso a una capa de red donde yo transmito esos datos después de haber sido filtrados y aún así dentro de esa conexión que puede ser móvil, Wi-Fi, que puede ser internet, bueno, también hay algunos ataques que se pueden dar y en la medida en la que yo voy avanzando dentro de la arquitectura IoT y dependiendo de la capa en donde esté situada mi solución tecnológica, pues voy a tener ataques, vulnerabilidades o amenazas distintas dependiendo, por ejemplo, en la capa de red que pueden darse en inyección de códigos, perdiendo en algunos casos el control de la red, ataque civil que consiste en alojarme dentro del nodo de la red y multiplicar la red, haciendo que la red se canse de cierta manera para que deje de dar respuestas correctas. Y otro es la privación del sueño de los dispositivos. Pasa mucho que dentro de la conexión de soluciones IoT, estos ataques lo que hacen es que agotan la batería del dispositivo y el dispositivo deja de funcionar porque nunca hiberna, nunca se suspende. Bueno, después de haber identificado estos protocolos, pasamos a una capa de nivel intermedio que se encarga de garantizar esa comunicación después de esos filtros, después de haber identificado como todos esos elementos, garantiza ese servicio entre el objeto y lo que va a salir. Y aquí se presentan ataques nuevamente de sistema no disponible o DOS, presentamos ataques de acceso no autorizado, duplicidad de la información, que yo aunque esté autenticada no me deje ingresar porque hay un software que está interviniendo. Entonces, este nivel intermedio, previo a una capa de aplicación o de usuario final, pues permite que yo también tenga un filtro y en la medida que, no sé si lo han podido notar, que he ido avanzando en las capas, los ataques son mucho más fuertes. Y finalmente, en una capa de aplicación, la cual provee aplicaciones IoT para diferentes escenarios, como pueden ser la salud, la industria, la educación, y en este caso, pues, normalmente qué amenazas se enfrentan, como denegación de acceso a la información. Entonces, que yo trato de entrar a la aplicación y así ingrese mi contraseña, mi usuario, no me permite acceder a la información y por tanto, pues dentro de la arquitectura IoT pues se pueden dar fallas dentro del ecosistema que estoy evaluando. Luego de haber nosotros hecho este recorrido, por favor, siguiente, de haber caracterizado, de haber entendido la arquitectura no solo para las soluciones, de haber entendido también la arquitectura IoT propiamente de sus capas, todos los elementos, hay una investigación de fondo frente a los protocolos, a las amenazas y cómo cada protocolo puede tener ciertas amenazas cibernéticas y haber hecho ese estudio y qué componentes se pueden dar dentro de cada una de ellas. Hemos diseñado un modelo, esto es una propuesta dentro de nuestra investigación, que lo que ha permitido es de una manera gráfica, de una manera visual, para todos los que están investigando temas asociados a entender la transformación de los datos a través de los diferentes componentes, es ubicarnos en una figura y en este caso hemos agrupado dentro de esta gráfica, dentro de este modelo, tres niveles. Un primer nivel que son dispositivos IoT, un segundo nivel que son plataformas IoT y un tercer nivel que es la nube. Cabe resaltar que si ustedes buscan dentro de la literatura, no hay un modelo que tenga esta misma composición porque todos son aislados y contamos con dos modelos como los que ya les comentábamos, que son el de capas y el de eventos, y ellos funcionan de manera aislada también dependiendo del ecosistema donde estén aplicándose. Pero hemos querido dentro de este modelo propuesto, poder darles a ustedes como una herramienta, como una ruta de trabajo en la que yo diga, bueno, yo estoy en un primer nivel y al estar en un primer nivel voy a tener elementos que entender, redes, control de acceso, protocolos de seguridad que configurar y entendiendo digamos que estas características de ese primer nivel, pues yo puedo entonces pasar a un segundo nivel con la tranquilidad de las validaciones realizadas en los tiempos esperados.
Entonces, eh, después de haber hecho esta gestión y esta configuración de niveles, nosotros reunimos datos dentro del nivel 2, donde se comienzan a procesar los datos, donde se monitorean, dependiendo de la solución donde se va a emplear y de la conexión, pues este nivel 2 de plataforma IoT es responsable de el procesamiento, que es justamente de lo que estábamos hablando hace un rato, del procesamiento ETL de los datos, para luego llevarlo a una fase o un nivel, perdón, en la nube, que es donde se muestran y se realizan los análisis de estos datos, pero a través de la nube, a través de interfaz, a través de herramientas de gestión y visualización de datos, donde yo puedo mirar o hacer predicciones de estos, puedo hacer estudio de cadena de bloques, Big Data, y todo esto se comienza a integrar a través de aplicaciones y bueno, y empezar a entender cómo se comporta un ecosistema IoT o un ecosistema o un modelo de arquitectura para soluciones IoT. Entonces nosotros reunimos muchos elementos y los condensamos en esta gráfica que ustedes están viendo, que tiene 3 niveles claros, donde un nivel, repito, 1 está enfocado directamente a los dispositivos IoT, a su configuración y protocolos. Un nivel 2 que está orientado a la plataforma, a ese procesamiento de datos propiamente, y un nivel 3 donde está el análisis de esos resultados y el estudio de estos justamente para hacer un tratamiento de datos adecuado. La siguiente, por favor. Luego de haber ya hecho todo este recorrido entre la caracterización, los modelos y la arquitectura, pasamos a unas consideraciones generales de lo que nosotros también estamos enfocando nuestra investigación, que son las consideraciones de seguridad y privacidad. Si por un lado estábamos hablando de procesos CTL, donde protegiendo la integridad de los datos, donde había un proceso, por favor, la anterior, donde había un proceso de justamente de entender cómo se está trabajando el dato de manera separada y luego integrándolo. Aquí ya estamos hablando desde la parte de los protocolos de seguridad, desde la manera en que se interconectan, cómo nosotros podemos generar estrategias de protección de datos para garantizar la integridad y confidencialidad de la información. Eh, Dentro de estas consideraciones de seguridad y de privacidad hay unos elementos fundamentales a tener en cuenta para garantizar la integridad de los datos, como lo son la confidencialidad, la integridad como chequeo de redundancia cíclica, donde no se estén llamando eventos constantemente dentro de la arquitectura, disponibilidad de protección a los dispositivos antiataques de denegación de servicios. Y por último, la eficiencia para garantizar la comunicación y mantener la funcionalidad dentro del ecosistema y las soluciones IoT. Entonces, claramente que esto tiene muchísimos componentes técnicos para entender cómo funcionan estos mecanismos de protección de la integridad de los datos, pero asimismo dejamos abierta esa investigación y tenemos también como una siguiente fase el poder empezar a trabajar por medio de sistemas expertos el análisis de grandes volúmenes de datos. Y ya para finalizar, dentro de todo lo que se persigue con las soluciones IoT, el estudio de todo este procesamiento de información, entender las arquitecturas, que aunque sabemos que hay muchísima información en la web, pues necesitamos empezar a generar esa información un poco más condensada que como lo hace nuestro modelo de propuesta IoT, tiene unos niveles que visualmente me permiten a mí decir, estoy en un nivel 1 dentro de la investigación, o estoy adentrándome a un nivel 2 porque voy a hacer un procesamiento de datos, o voy a ir a un nivel 3 porque voy a incluir sistemas expertos o inteligencia artificial con sistemas supervisados y no supervisados para el tratamiento de los datos. Entonces, aquí dentro de la escalabilidad del rendimiento, voy desde, por favor, lo siguiente, vamos de la idea a la escala global, pensando en esos desafíos, esas soluciones. Nosotros ya dentro de la investigación que estamos llevando en marcha durante este año, ya estamos en ese proceso de TL, pero también dentro de todo este proceso de investigación se nos han planteado algunos desafíos que les queremos compartir y que pueden ser motivo de discusión en el aula, también como son la eficiencia del rendimiento,
discutir dentro de estos ecosistemas, dentro de estas arquitecturas, cuáles pueden ser esos diferentes protocolos de seguridad que pueden abordar el consumo de los recursos, el impacto que tienen dentro de los diferentes dispositivos, porque sabemos que tenemos diferentes componentes con diferentes potencias, diferentes tipos de conexión, con distintos protocolos, inclusive protocolos que a veces no se comunican entre ellos, y ahí es donde está nuestra tarea dentro de la investigación, con latencias y escalabilidad de protocolos completamente distintas. Tenemos otro de los desafíos que está orientado a la interoperatividad y compatibilidad. Este es un gran desafío que tiene el Internet de las cosas, ya que lo que estamos tratando de llevar a la mesa es pensar cómo desde la integración de los distintos fabricantes se garantiza, o hay una garantía más bien dentro de los protocolos de estos fabricantes, para que sean los adecuados al momento de interconectar los diferentes dispositivos. Digamos que se puede hablar en un mismo idioma de cierta manera, pues dentro, ya hablando de los lenguajes de programación. También tenemos desafíos emergentes y tendencias futuras, que es uno de los que nosotros también estamos persiguiendo, y es el incursionar en sistemas expertos, inteligencia artificial, poder llevar eh, todas estas soluciones IoT a un siguiente nivel con la incursión de estos sistemas supervisados, como ustedes pueden ver, modelos predictivos de datos, y tener también dentro de esto no solamente pensado la arquitectura, sino un componente importante que es la ética de los datos. Lo hemos llamado de esa manera, como la integración, la integridad y la ética de los datos. ¿Quién se hace cargo de los datos que se están transmitiendo entre los componentes? Hay que velar por la integridad de los datos. Ya sabemos que hay ataques de tipo ransomware o phishing dentro de la inteligencia, dentro de la ingeniería social, y debemos de estar un poco más atentos dentro de nuestros ecosistemas digitales, dentro de la transformación digital, a este tipo de ataques, y estar muy preparados dentro de esto. ¿Quién se hace cargo de la información que se está transmitiendo? Entonces, cierro con esta gráfica que es de Big Data, donde tiene reunidos unos elementos como el volumen de los datos, el análisis de los mismos, la búsqueda, el almacenamiento, la visualización, la tecnología en la nube, la colección de los mismos, la red. Y la última, por favor, es, bueno, ya les damos a ustedes las gracias, ya pasamos a la sección de preguntas, pero es una frase que acompaña nuestra investigación, que es: un problema de investigación no se resuelve con aparatos, se resuelve en la cabeza de un hombre. Y es justamente eso lo que lleva a esta investigación, a que podamos dar continuidad, que esto deje como ese abrebocas también en el aula, y que se pueda llegar no sé, a conversar estos desafíos que se dejan planteados. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, estimada maestra. En este momento le cedemos el micrófono a la licenciada Fátima Brito, que ella gestionará las preguntas de nuestra sala. Gracias. Gracias, ingeniero Diana, por esta ponencia tan importante que nos ha dado. Em, Voy a compartir con usted una pregunta que la tenemos aquí en el chat y dice de la siguiente manera: ¿en la empresa deberá de cambiar su infraestructura con la inteligencia empresarial? Bueno, eh, profe, bueno, yo voy a dar una parte de la respuesta, porque uno de los enfoques frente a la inteligencia de negocios la ha estado abordando con mayor profundidad el profe Yesid. Pero la respuesta frente a la empresa, si la empresa deberá cambiar su infraestructura con la inteligencia empresarial, sería, si más que cambiarla, es adecuarla y entender cómo se está justamente integrando la arquitectura y sus componentes. Justamente por eso nosotros planteamos en la caracterización de la arquitectura y pasamos a un modelo, para tratar de entender cómo funciona, y después de eso sí aterrizarla dentro de ese modelo propuesto, en qué nivel se encuentra, y de esa manera entonces poder hacer tal vez en este caso no un cambio, una reestructuración del sistema. Gracias, Listo. ingeniero. Creo Muchas que gracias. alguien había levantado la mano para hacer una pregunta.
No, yo quisiera complementar también lo que mencionó la Inge Diana. Yo les pido excusas, como lo mencioné al inicio, estoy aquí sin fluido eléctrico, entonces estoy sin luz y por eso no tengo la posibilidad de encender la cámara. Pero básicamente la Inge Diana, y es más que cambiar la infraestructura tecnológica, es poder alinear las necesidades de la organización con el ecosistema tecnológico que se tiene. Obviamente se requiere de un mínimo de componentes tecnológicos para poder trabajar, en esencia, porque pues la inteligencia de negocios se alimenta de los datos. Si nosotros hablamos de grandes volúmenes de datos, pues requerimos también herramientas que permitan el procesamiento y el tratamiento de los datos y, por supuesto, también la facilidad de la toma de decisiones. Sin embargo, en términos generales, lo que se denomina como inteligencia empresarial no necesariamente está atada a temas de recursos tecnológicos, ¿no? Porque responden básicamente al desarrollo, a la confección de un plan estratégico que puede estar apoyado con procesos medianamente soportados en tecnología. Así es. Esperamos que haya sido satisfactoria la respuesta. Gracias. Sí, tenemos un par de preguntas más. Una de ellas es, ¿cuáles son las fuentes de datos comunes en soluciones IoT que requieren ETL? Bueno, ahora inicio yo. Básicamente, como lo mencionaba en el desarrollo de la sesión, el principal productor, digamos, o emisor de datos es las soluciones IoT. Pues las soluciones IoT están, como ustedes saben, apoyadas por una red de sensores, específicamente. Hay diferentes elementos de acuerdo al tipo de solución. Es decir, nosotros estamos hablando específicamente de sensores relacionados con la autenticación de usuarios, el reconocimiento de imágenes, el paso de pronto de productos o personas por algún sitio en particular que nos reporten a nosotros la ubicación de un colaborador, el acceso a una zona restringida. Entonces, de una u otra manera, básicamente sobre lo que se soporta esa emisión de datos de las soluciones IoT es a través de la red de sensores que nos permiten a nosotros obtener esos datos que necesariamente por el volumen que se vaya generando van a requerir o no, específicamente de acuerdo a las necesidades de la organización, de aplicar procesos ETL. Gracias, maestro. Una pregunta más. ¿La inteligencia empresarial está relacionada con las predicciones? Bueno, eso es una muy buena pregunta y es a lo que nosotros estamos, digamos que apuntándole con el tema BI, Business Intelligence, y es justamente ese tratamiento. Si ustedes recuerdan el modelo propuesto en el nivel 3, hablábamos de la aplicación y es justamente eso, el análisis, y dependerá mucho de qué es lo que está haciendo la empresa de ese contexto dentro para saber si lo que requiere es una predicción que justamente dependerá de esa naturaleza de la empresa para digamos que la aplicación de sistemas expertos. En este caso, si lo que está buscando es una predicción en tendencias de algún producto, dependiendo de qué hablamos dentro de la industria, pues se podría dar, pero dependerá, como lo digo, dentro de la necesidad empresarial, lo que quiera hacer con los datos y la cantidad de datos que esté em, pues analizando, porque pues dependerá mucho de ese volumen, también la estrategia. Gracias, maestra. Bueno, por cuestiones de tiempo no vamos a seguir respondiendo las preguntas. Las preguntas quedaron pendientes, pues se las haremos llegar de manera privada acá a los maestros, a los especialistas. Así que muchas gracias, ingeniera Diana, muchas gracias a todo el equipo de Ibero por esta ponencia muy bonita, muy interesante. Y cedo el espacio al ingeniero Saúl, que tiene unas últimas palabras. Muchas gracias. Muy agradecido por tan importante charla que hemos tenido. En estos momentos, con palabras de cierre, las va a dedicar el maestro e ingeniero eh, Douglas Aguilar, decano de la Facultad de Ingeniería. Le cedo el micrófono, ingeniero. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, antes que nada, pues agradecer a las personas encargadas, primero, pues sobre esta conferencia. Y como número dos, a los ponentes. Sabemos que una investigación requiere mucho tiempo
y que el hecho de que ustedes nos estén compartiendo este conocimiento de verdad es una gran ayuda, no solamente para nosotros, sino que también para nuestros estudiantes. En el cierre de esta conferencia, pues quiero enfatizar la importancia crítica del proceso ETL en la implementación exitosa de las soluciones de IoT en el contexto de la inteligencia de negocios. Hemos explorado los desafíos, las mejores prácticas y las herramientas esenciales para garantizar la recopilación, transformación y carga de datos efectivas en un entorno de IoT. Creo que esta conferencia es fundamental debido a que integrar la inteligencia de negocios y las soluciones IoT de manera intrínseca es algo sumamente esencial. El proceso ETL actúa como el puente que conecta la vasta cantidad de datos generados por los dispositivos IoT con las decisiones estratégicas de la empresa. El éxito, obviamente, muchas veces depende en gran medida de la planificación, la implementación cuidadosa y la adaptación constante a medida que evolucionan las tecnologías, cosa que sucede casi todos los días, y obviamente con las necesidades que existen de las empresas. Una vez más, agradezco a los participantes, a los organizadores, a los ponentes y a la Universidad de Ibero por la transmisión de este conocimiento. Feliz noche. Muchas gracias a ustedes por el espacio y espero que este es nuestro primer escenario compartiendo los resultados de de esta primera fase de investigación. Esperamos ya en una siguiente oportunidad ya poderles compartir productos ya predictivos, como nos preguntaban en el chat. Agradecemos siempre esta integración entre universidades para compartir conocimiento. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos y bendiciones. Pasen buenas noches. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.